Bueno, pues empezamos, Victoriano. Sí, Muy bien, adelante. estupendo. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta nueva convocatoria de taller digital del Consejo General de Economistas, del Registro de Economía y Transformación Digital. Me llamo Manuel Rejón. Supongo que algunos de ustedes ya me conocen. Y bueno, me encargo de coordinar los talleres. Y bueno, pues hoy tenemos la grandísima suerte de contar con Victoriano Izquierdo, que bueno, pues nos va a hablar un poco acerca de una herramienta. Yo la verdad es que tenía muchísimas ganas de que acudiera a nuestra convocatoria porque, bueno, digamos, la herramienta que nos va a mostrar el funcionamiento pues es un espectáculo, ¿de acuerdo? Para hablar de Victoriano, bueno, es granadino, que es cosa que ya es importante, pero bueno, es cofundador y director ejecutivo de Graftex, y entonces, bueno, junto con Miguel Cantón, pues estudiaron Ciencias de la Computación y comenzaron un proyecto llamado Contexto.io hace ya algún tiempo. Y bueno, ya a partir de ahí, pues fue evolucionando la cosa y hemos llegado a Graftex. Así que bueno. Antes de seguir, quería comentarles también un tema muy importante. El próximo día 10 de diciembre vamos a hacer el siguiente taller digital, es decir, dentro de 2 semanas, llamado Evaluación del entorno TIC en la auditoría financiera y novedades TIC en el uso de herramientas analíticas para auditores, que lo va a impartir Raúl Benavente. En el ámbito que estamos en la auditoría financiera, pues es muy importante hacer esa evaluación de entornos informatizados, así que quedan cordialmente invitados. Victoriano, muchísimas gracias por acudir a nosotros y bueno, pues te paso, bueno, yo creo que sí puedes, ¿no? Sí puedes presentar Sí, eso parece. lo que estimas, ¿de acuerdo? Muchas gracias, muchas gracias. Nada, gracias a ti por la amable introducción, Manuel. Pues nada, voy a compartir mi pantalla porque Graphics al final es un producto muy visual, ¿vale? Y me gusta contarlo, en lugar de con un PowerPoint largo y aburrido, me gusta contarlo enseñando un montón de ejemplos, que creo que es lo que siempre mejor se entiende. Y bueno, que sepáis que, claro, yo no os veo, ni siquiera veo caras de la gente, así que no tengo ni idea de si lo que cuento se entiende o no, si es aburrido o no. Entonces, cualquier feedback que tenéis por el chat, que Manuel me ha dicho que un poco os puede ayudar a trasladarlo, o si queréis hacer una pregunta, estoy más que abierto, ¿vale? O sea, solo que sepáis que voy con esa actitud de que me gusta que me interrumpan, ¿vale? Que hay gente que no, pues a mí sí, ¿vale? Entonces, bueno, como ha contado Manuel, voy a empezar contando cómo llegamos a hacer la herramienta que hacemos hoy día, que si vais a nuestra web, a grafes.com, ¿vale? A ver, pues veréis que decimos que hacemos una herramienta que hace muy fácil analizar datos, modelar datos, o sea, hacer modelos predictivos, explorar datos, ¿vale? Entonces, todo eso, pues bueno, no sé aquí la gente que está escuchando esto, qué experiencia tiene con trabajar con datos, si más si menos. Mucha gente tendrá experiencia a trabajar con datos a través de hojas de Excel, otra gente en la carrera habrá estudiado y habrá usado herramientas como SPSS, otros usaréis herramientas de Business Intelligence, ¿no? O dashboards, ¿no? Cuadros de mando, ¿no? Y bueno, lo que nosotros hacemos es un poco distinto a todo lo demás y es porque digamos que nos hemos inspirado, o sea, o hemos hecho un camino en los últimos 6 7 años, diría, desde que empezamos muy atrás mi socio Miguel y yo, como que nos ha ido llevando por, bueno, pues hacer algo un poco distinto y original a todo lo demás. Y creemos que mejor y superior y creemos que puede tener mucho impacto porque lo usan actualmente pues desde bancos, farmas, empresas de telecomunicaciones, empresas pequeñitas de cualquier otro tipo, se usa para marketing, se usa para muchos casos distintos, porque al final los datos, o sea, no es otra forma más que de reconocer patrones y entender cosas complejas, ¿no? De hecho, sí que voy a empezar con unas diapositivas, ¿vale? Que tengo por ahí hechas un poco random, que creo que expresan un poco este concepto, ¿no? ¿Vale? O sea, la primera es esta. A mí me gusta mucho hacer fotografía. Toda mi vida he hecho fotos y en parte, fijaos, la fotografía que se ve como una cosa artística, pues no deja de ser una cosa que tiene que ver con recoger datos
con tus ojos de la calle, ¿no? Y reconocer patrones. O sea, estos son dos fotos que he hecho, una a la izquierda y otra a la derecha. Esta la hice en Roma y esta otra la hice aquí en Madrid. Y fijaos cómo a mí me llama tanto la atención, ¿no? Reconocer que estos tres hombres que son amigos, pues son prácticamente la misma persona, ¿no? Visten igual, tienen un nivel de alopecia parecido, ¿vale? Y lo mismo con los de la derecha, ¿no? Y esto al final es una manera de reconocer un patrón, ¿no? Que se sabe una propiedad que los sociólogos saben, que es la homofilia, que es que a los humanos nos gusta juntarnos con gente parecida, ¿no? A nosotros, ¿no? O sea, amor por lo similar, ¿no? ¿Vale? Y fijaos este otro ejemplo que es yo por la calle he visto muchas veces padres, o sea, hijas con padres y hijas con madres y pues fijaos yo a menudo cuando lo he visto y me ha llamado la atención al menos, he visto que los padres estaban muy felices y muy cariñosos con sus hijas y en cambio las madres como que siempre les he visto con una relación más tormentosa con las hijas, ¿no? Entonces eso es lo que normalmente hace que nos formemos sesgos, ¿no? Y opiniones, ¿no? De nuestra relación con el mundo a base de observaciones, ¿no? Sueltas, ¿no? Por el mundo que al final nosotros componemos esos patrones que pueden estar más o menos sesgados, no dejan de ser un punto de vista, pero son inherentes a que intentemos, ¿no? Como formarnos opiniones y hacer predicciones, ¿no? O sea, pues si yo en algún momento soy padre, pues pensaré que a lo mejor me conviene más tener una hija porque veo que los hombres se llevan mejor con sus hijas que con sus hijos, ¿no? Y viceversa, ¿no? ¿Vale? Entonces eso puede ser o no verdad y entonces eso luego se estudia bien, ¿no? Pues haciendo papers académicos que es recopilando muchos datos y empezando a unir los puntos, ¿no? Entonces, fijaos, aquí lo trato un poco de expresar de esta forma, de qué diferencia en el mundo de los datos, ¿no? A los distintos niveles, ¿no? Yo esto lo veo como una escalera, ¿no? En la que todos tenemos que aspirar a llegar al último nivel, ¿no? De la sabiduría, ¿no? Empezando por los datos, ¿no? Entonces, los datos, ya digo, lo usamos todos, ¿no? Los CEOs de las empresas, ¿no? Los periodistas, o sea, los ciudadanos, ¿no? De a pie, los cuñados, ¿no? O sea, que al final son intuiciones que desarrollamos con las observaciones parciales de la realidad, ¿no? ¿Vale? Entonces, yo aquí, bueno, pues ponía un ejemplo, ¿no? De alguien que pueda decir, bueno, yo he ido a las Canarias, o sea, creo que si abro muchas tiendas de yogur helado, ¿no? Pues eso va a funcionar, porque yo siempre que observo eso, o sea, que hay una playa o algo, pues eso se vende bien, ¿no? Entonces, luego la información sería empezar a recopilar, pues algo, ¿no? O sea, una variable, ¿no? De alguna manera medir y decir, bueno, en realidad aquí cambia de ejemplo, esta tabla la tengo que actualizar. Vale, entonces, imaginaos, este ejemplo mejor, ¿no? Que me acompaña en el resto. O sea, tú puedes decir, los inmigrantes son responsables del 30% de los asesinatos domésticos, ¿no? De violencia de género, mientras que representa un 10% de la población. Tú ahí lo que estarías es recogiendo una sola variable, ¿no? Que es la nacionalidad del que ha cometido un asesinato, ¿no? Entonces, pues tú puedes ver la distribución, ¿no? de la nacionalidad y entonces pues podrías ver que las nacionalidades extranjeras, ¿no? Pues son como el 30%, ¿no? Respecto a las nacionales, ¿no? Y luego, claro, lo cruzas con la distribución de la población general y entonces puedes decir, bueno, parece más prevalente, ¿no? Que los inmigrantes cometen más asesinatos de violencia de género, ¿no? Entonces, eso normalmente es una técnica de análisis muy descriptiva, un análisis de estadística básica descriptiva y esa gente que sabe esos datos le llamamos expertos a menudo, ¿no? Entonces, cuando ya empezamos a cruzar variables, ¿no? Y cruzamos la nacionalidad con otras variables como la pobreza o la educación, pues vemos que, por ejemplo, realmente, claro, ¿qué pasa? Que la gente que es inmigrante, en realidad también a menudo los inmigrantes tienen unos niveles de pobreza más altos y menor nivel educativo. Y entonces te puedes dar cuenta que en realidad correla más no la nacionalidad, sino que los inmigrantes ricos cometen tantos asesinatos como los ricos españoles, ¿no? Y a lo mejor no, pues tú dices, oye, no es la variable nacionalidad la que importa, sino nos estamos dando cuenta que es más la pobreza de educación, ¿no? Entonces, a eso pues son un tipo de análisis un poquito más avanzado, ¿no? Que aquí todavía la gente que ha hecho estadística llega, ¿no? Normalmente, ¿no? Lo que pasa es que también es peligroso, ¿no? Porque no es tan fácil. Cuando miras 2 a 2, pues tenemos el problema típico de la correlación y la causalidad, ¿no? Aparte que normalmente, y esto es lo que ya salta al siguiente nivel, muchas veces estos modelos o estas predicciones en realidad son combinaciones de variables, ¿no? O sea,
la predicción no es tanto que sea rico y pobre, alguien puede ser muy pobre y jamás cometer un asesinato si tuvo una buena educación o si tuvo otra combinación de cosas, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de observar las variables en combinación, ¿no? Entonces, luego, a la gente que hace modelos, ¿no? Y hace machine learning, que se le llama hoy día, pues bueno, ahora a menudo en la industria se les llaman científicos de datos, ¿no? O data scientists en inglés, ¿no? Entonces, aquí el foco está en hacer predicciones pues usando observaciones pasadas, ¿no? Entonces, aquí, pues con modelos simples son un poco como cajas negras, ¿no? En el sentido de que no sabes por qué, pero sí que son capaces de decirte que hay tal probabilidad de que tal asesinato lo cometa tal persona, ¿no? ¿Vale? O sea, tú le das las características, varias variables de una persona y te dicen, la probabilidad de que esta persona cometa un asesinato es tanto, ¿no? Aún así, todavía hay una manera más avanzada de esto, que es entender esa caja negra por debajo, ¿no? Y eso es justo, y con esto acabo este repaso, a lo que intentamos dedicarnos en Graphex, hacer herramientas que lleguen hasta este nivel, ¿no? Hasta este nivel que te digan, o sea, qué combinaciones de variables son las que te pueden ayudar a predecir algo, ¿vale? Entonces hay otro tipo de analítica que es muy común en el mercado, que es la de Business Intelligence, la de cuadros de mando, que consiste más en simplemente ver, pues bueno, o sea, un panel, ¿no? O sea, un dashboard se parece algo así a esto, ¿vale? En el que tú ves cómo las métricas de tu empresa suben y bajan, ¿vale? Entonces, esto está muy bien, todas las empresas tienen que tener algo de esto, pero esto no es a lo que nosotros nos dedicamos. O sea, nosotros no hacemos una herramienta para las empresas monitorizar si unas métricas determinadas van bien o mal, ¿vale? O sea, nosotros lo que hacemos es ayudar a entender por qué ocurren esos cambios en esos dashboards, ¿no? ¿Vale? Entonces, lo voy a enseñar con varios ejemplos, ¿vale? Rápidamente voy a enseñaros cómo llegamos a construir la herramienta partiendo del ejemplo original, que es Contexto, ¿vale? Que es una herramienta que todavía sigue viva, ¿vale? Pertenece a la empresa, pero no actualizamos más, ¿vale? Entonces, bueno, como aquí hay mucha gente, supongo, del mundo de la economía, voy a enseñaros un ejemplo de economistas en España, ¿vale? Entonces, esta herramienta que empezamos a hacer, la hicimos un poco por inspiración de que yo cuando era adolescente trabajé en el periódico Ideal de Granada, haciendo fotos, pero también estaba muy rodeado de los periodistas y demás. Y entonces siempre veía que los periodistas tenían mucha dificultad en encontrar gente experta de nicho, ¿no? En determinadas áreas, ¿no? Distintas, ¿no? Y siempre acababan hablando con los mismos tertulianos que vemos en la tele, ¿no? Y un poco eso ocurrió a la vez de la explosión de las redes sociales, especialmente redes sociales como Twitter, ¿no? Que diría que son especialmente interesantes, ¿no? Porque tú te puedes suscribir a alguien, ¿no? No necesariamente sin una relación recíproca, y hay mucha gente escribiendo muchos temas distintos, ¿no? Más allá de pues, la típica la típica red social como Instagram, ¿no? Que normalmente la gente no la usa tanto desde un punto de vista profesional o intelectual, sino, por, seamos sinceros, para ligar, ¿no? Y para encontrar ahí parejas y cosas así, ¿no? ¿Vale? También hay gente que la usa a nivel profesional y que está muy bien, ¿no? Pero bueno, digamos que este producto lo empezamos a hacer con la idea de ayudar a encontrar a periodistas, ¿no? Gente experta en áreas concretas, ¿vale? Luego al final nos dimos cuenta que los periódicos son malos clientes porque no tienen mucho dinero y no tienen mucho tiempo para hacer información de calidad porque tampoco entra eso con sus incentivos económicos, ¿no? Que están más en tener clics y visitas para generar más publicidad, ¿no? Vender más publicidad. Y entonces al final lo acabamos vendiendo a empresas, pues para los departamentos de marketing, pues por ejemplo, si eres una farmacéutica, pues quieres saber muy bien quiénes son los médicos que hablan de psoriasis en España, ¿no? Entonces, pues si tú quieres saber quién es esa gente, pues una herramienta como Graphex ayuda a encontrarlos, ¿no? Entonces, os lo voy a enseñar muy rápidamente porque ya digo que Contexto es algo que hicimos hace muchos años, hace más de 7 años, y no lo hemos actualizado, pero sí que un poco sirvió de inspiración en cómo ver los datos de una manera un poco distinta, ¿no? Entonces, bueno, todos estos nombres que veis aquí de economistas o de periodistas de economía o de asociaciones de economía, ¿vale? Pues tienen asociadas redes sociales, ¿no? O sea, Rafael Domenech, pues es una persona que tiene asociada aquí a través de su LinkedIn, pues que está asociado a BVA, a la Universidad de Valencia, ¿no? ¿Vale? Está en otros contextos, otras listas y tiene estas 3 redes sociales, ¿no? Entonces, Contexto como que se encarga de continuamente estar buscando qué cosas se está compartiendo Rafael Domenech, qué links, a qué personas empieza a seguir una red social, dónde ha trabajado, etcétera, etcétera. Eso por debajo es una red, ¿vale? Es una red que es algo así como, bueno, es que lo tengo aquí de distintas maneras. Espera, voy a enseñarla. Es una red algo así como esta,
que voy a enseñar, ¿vale? No, espera, esta, que estaba enseñando la de los diputados, ¿vale? Entonces, a ver que se cargue. Bueno, sí, aquí va. Bueno, veis, esto es una red gigante, parece una bola de pelo, porque los economistas están muy interconectados, ¿vale? Pero realmente, si os fijáis, si hacemos zoom por aquí, pues veréis que hay como subclusters, hay subtribus, hay áreas, ¿no? Que, por ejemplo, todos estos de aquí que giran en torno a gente como Juan Ramón Rayo, ¿vale? O María Muñoz, o sea, toda esta gente de aquí en realidad es como más liberal, ¿vale? O sea, son como de una ideología más liberal libertaria, ¿no? ¿Vale? Mientras que, ¿no ves? Si me vengo al otro extremo, ¿vale? Pues bueno, pues podéis esperar otro tipo de académicos, sobre todo diría, ¿no? O economistas más de una escuela más socialdemócrata y demás, ¿no? ¿Vale? Medio intervencionista, medio tal. ¿No? No diría que hay muchos economistas comunistas ni nada de eso, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, veis que es curioso que dos organismos como la IREF y el Banco de España son muy importantes y no por el número de seguidores, sino por una métrica que calculamos, que es el PageRank, ¿vale? Que tiene que ver con cómo, o sea, de no cuántos seguidores tienen, sino de qué personas seguidas, más seguidas por la más seguida. Es la misma idea que Google hizo para entender qué dominios web que son más relevantes, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, esto es muy interesante porque pues tú puedes pinchar en plan aquí en Miguel Sebastián y puedes ver que es bastante central porque le sigue gente de un lado y de otro, ¿no? Mientras que si vuelvo a Daniel Lacalle, ¿no? Pues veréis que es un tío que está más seguido por la tribu esta de los liberales, ¿vale? Bueno, el caso es que este grafo grande, en realidad la gente está bastante interconectada y se ve como una sola mancha de un color, pero cuando hago esto con los diputados, ¿vale? Pues fijaos, es interesante, porque entonces empezamos a ver otros clústeres distintos. Los colores en este caso son un poco aleatorios, ¿vale? Entonces no le hagáis caso. De hecho, los verdes son el PP, ¿vale? O sea, aquí veis a Pablo Casado y la gente, los diputados del PP, mientras que estos de naranja son Vox, ¿vale? O sea, aquí se ve a Abascal y demás, ¿vale? Y aquí, pues fijaos, esto es el PSOE en azul y fijaos que sale muy conectado con Podemos, que en este caso bueno, pues también está muy conectado con el bloque azul, ¿no? Que antes estaban más separados porque hay mucha interrelación, ¿no? Pues, por ejemplo, Yolanda Díaz, ¿no? Pues muchísimos diputados socialistas al estar en el gobierno siguen a Yolanda Díaz, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, el caso es que esta forma de visualizar y representar esta información, que de naturaleza es compleja, porque tiene muchas variables, o sea, no estamos hablando, o sea, las conexiones entre la gente aquí se calculan a partir de muchas variables. Esto, que es un clustering, que no deja de ser eso, de poder ver en un plano, ¿no? Elementos que tienen muchas variables, verlos interconectados de alguna manera, esto es un poco lo que nos empezó a inspirar porque nuestros clientes venían, ¿no? Muchos de estos clientes como farmas decían, oye, yo tengo datos de mi cliente, más allá de lo que tú sacas de redes sociales, yo registro cuánto le vendemos a ese cliente. Yo registro qué medicinas compra ese cliente de mí, ¿no? Y entonces, como que les gustaba mucho, les parecía muy intuitiva esta forma de usar muchas variables, ¿no? Y entender las conexiones entre ellos y ver qué variables predeterminaban más esas conexiones y cómo se podía predecir que alguien cómo se iba a mover y a quién se iba a parecer más, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que otro de los datos que recopilábamos era que eran los enlaces que más compartían ese contexto. Por ejemplo, veis, en los últimos 7 días en el Congreso de los Diputados, muchos diputados han movido esta noticia. The Spanish Right-Wing Party Leader under fire for attending Franco Más, ¿no? Que, bueno, pues como sabéis, Pablo Casado estuvo en una misa en Granada que al parecer, pues bueno, se estaba haciendo algo franco, ¿no? Esto aparece en un medio extranjero, en el Guardian, y fijaos aquí cómo se ve con muchos diputados han retuiteado a The Guardian, ¿no? Muchos diputados españoles, Alberto Garzón, todos estos, ¿no? Pablo Iglesias, pues bueno, ha aprovechado, ¿no? Como diciendo, mira, hasta los medios internacionales se hacen eco de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos como que en el grupo de Podemos en general han retuiteado eso, alguno del PSOE también estoy viendo aquí, ¿no? ¿Vale? Mientras que esta noticia, Antena 3, de el PP ganaría las elecciones con 130 escaños, alcanzaría la mayoría absoluta con Vox, pues seguro que no han retuiteado tanto la izquierda, ¿no? Sino que tiene pinta, ¿no? Que la han retuiteado más la derecha, ¿no? Sobre todo muchos diputados del PP, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros lo que aquí nos empezamos a preguntar es como, oye, también hay mucha información súper interesante que está embebida en estos documentos, en estas noticias, ¿vale? O sea, entre todas estas noticias, aquí se están diciendo un montón de cosas interesantes
¿no? Y quién las mueve y demás, ¿no? Y no somos capaces de verlas porque yo aquí lo único que ofrezco es un listado a nivel semanal, que está bien, también teníamos alertas, ¿no? O sea, que tú aquí puedes decir, si los diputados hablan de inteligencia artificial, mándame una alerta, ¿no? Pero hay un montón de información en los textos que se podría sacar y no se está sacando, ¿no? Y no se está encontrando patrones dentro del texto, ¿no? ¿Vale? Entonces, digamos que estas dos interfaces, lo del el reto de sacar a partir de los links, de las noticias, sacar información interesante, sacar conclusiones y esta clusterización fueron un poco los pilares que nos inspiraron a hacer lo que es hoy día Graphics. Bueno, también el mapa se podía ver desde donde tuiteaban los diputados, bueno, cualquiera que tengas en un contexto y también es muy interesante, ¿no? Pero bueno, que digamos que este tipo de interfaces eran como, bueno, esto vamos a intentar hacer algo que ayude a hacer cositas, ¿vale? Con este tipo de información, pero más allá de lo que podemos hacer con texto y que además no estuviera constreñido a información que viene de redes sociales, ¿vale? Entonces, es así como nace Graphics, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar con varios ejemplos, ¿vale? A qué hemos llegado, ¿no? O sea, qué tipo de cosas se pueden hacer, ¿no? Entonces, mira, voy a empezar con este ejemplo que creo que se va a entender muy bien porque es extremadamente visual, ¿vale? Es un análisis de imágenes y además también vienen de datos de Twitter. Entonces, por darle un poco de continuidad, voy a empezar con este ejemplo de datos de redes sociales. Esto de que veis aquí es cada puntito de este grafo, es una foto de Joe Biden que ha puesto en su Twitter, ¿vale? O sea, solo son imágenes y en este caso lo que hacemos es conectar las imágenes por su similitud, pero por su similitud en plan de cómo se parece una imagen a otra, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta imagen de aquí, ¿vale? Como veis, es un texto con fondo en verde, ¿vale? Entonces esa imagen está muy cerca de otras imágenes de textos también con fondo en verde, ¿vale? O con fondo en blanco. Si me vengo por aquí, pues veréis que hay más imágenes también de texto con fondo en azul oscuro y letras rojas, ¿vale? ¿Lo veis? Entonces, bueno, pues esto como que es capaz de reconocer eso y juntarlo, ¿vale? Luego, si me vengo por aquí, empezaréis a ver que hay imágenes que tienen texto, ¿no? Y también tienen ya la foto de una persona, ¿no? Entonces, fijaos, tenemos muchos ejemplos así, ¿vale? Es texto y personas, ¿vale? Texto y personas, ¿vale? Entonces ya os imagináis que para acá, sobre todo son personas, ¿vale? O sea, ya son personas, ¿vale? ¿No veis? Y tal. Entonces, luego, aparte de personas y eso, hay más patrones, ¿vale? Que ahora lo vamos a ver. Entonces, a la derecha y a la izquierda, yo lo que tengo son otras variables asociadas a estos tweets, a estas imágenes, ¿vale? Por ejemplo, la fecha de publicación o las personas que se mencionan y demás. Por ejemplo, si yo pongo aquí Kamala Harris, ¿vale? Pues veréis que cuando clico me filtra y me salen todas las fotos en las que sale Kamala Harris, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Pues aquí, bueno, que sale, no, que le mencionan el tweet, ¿vale? A Kamala Harris, ¿vale? Entonces, pero bueno, también suele asociarse a eso, ¿no? ¿Vale? Pero algo que es muy interesante es el número de retweets, ¿vale? O sea, esto es un poco como el éxito que tuvieron estas fotos, ¿vale? Entonces, bueno, cuando yo me vengo aquí a esta variable, el número de retweets, vemos la distribución, veréis que la mayoría de tweets están concentrados entre 0 y 10.000 retweets, ¿vale? Hay algunos outliers, hay un tweet que tuvo 200.000 retweets, ¿vale? Que yo lo puedo ver, puedo filtrarlo y decir, oye, enséñame el tweet que tuvo 200.000, ¿vale? Pues bueno, este tweet fue muy exitoso, era así como gracioso, espera, es que estoy haciendo zoom in y zoom out y cuando hago eso se me fastidian algunas cosas. Entonces, bueno, esto fue que básicamente en un debate a Biden se le puso una mosca encima de la cabeza y bueno, le dieron como mata moscas ahí y a la gente dice eso, muchas gracias, ¿vale? Entonces, bueno, ¿veis? Eso es como un outlier, ¿vale? Y tuvo mucho éxito, ¿no? Pero yo puedo pinchar aquí entre 0 y 10.000, ¿vale? Darle a zoom in, ¿vale? Ah, espera, aquí tenemos un error, ¿vale? Bueno, el caso es que puedo concentrarme y veo que la mediana son 1.200 retweets. Eso quiere decir que cuando Biden sube una imagen, lo normal es que tenga 1.200 retweets, ¿vale? Si yo cojo el cuartil tercero, entonces estoy cogiendo el 25% de las imágenes con más retweets, ¿vale? Fijaos que cuando hago eso, empiezo a ver ciertos patrones, ¿vale? Me voy a quedar con menos y me voy a quedar con el top 10%, por ejemplo, ¿vale? Cuando hago eso, fijaos que hay ciertos tipos de imágenes similares entre ellas que suelen estar en ese 10% con más retweets, ¿vale? Que normalmente tienen más de 11.000 retweets, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una de ellas es este clúster, ¿vale? Entonces, fijaos
que aquí este clúster lo que se define es por salir Biden rodeado de muchas banderas de Estados Unidos, ¿vale? Entonces, fijaos, aquí se ve muy bien que cuando la bandera es muy prominente en la foto, ¿vale? Biden sale rodeado de banderas, esas fotos tienden a tener mucho más retweets de lo normal, ¿vale? Entonces, fijaos, qué interesante. O sea, yo aquí estoy encontrando un patrón en las imágenes sin haber tenido una hipótesis muy definida, ¿no? Porque Graphics lo que me está ayudando es a que de manera natural, si en los datos hay patrones, en este caso de similitud entre las imágenes, esos patrones emergen a partir de una pregunta que yo tenía que es ¿qué genera más retweets? Pero fijaos, o sea, gracias a estos modelos de inteligencia artificial que son capaces de saber que dos fotos se parecen visualmente y conectarlas y este tipo de interfaces, yo puedo encontrar que, oye, claramente, ¿por qué los símbolos son importantes? Bueno, pues a la gente los símbolos los reconocen visualmente rápido y les despiertan un instinto como de, ¿no? De retweet y de afinidad, ¿no? O sea, ¿no? Y ahí lo vemos, ¿no? Muy bien significado. Igual que este otro patrón, que lo que reconoce el algoritmo de Computer Vision, ¿vale? Es que sale con Obama, ¿vale? O sea, ¿no veis? Aquí sale Biden con Obama, ¿vale? Que es curioso porque en realidad el algoritmo lo que reconoce, ¿vale? No es exactamente a Obama, el algoritmo de Computer Vision no está entrenado para reconocer a Obama, lo que reconoce es que sale Biden con otro señor en traje de piel oscura, ¿vale? Entonces, como casi siempre que Biden sale con alguien con traje de piel oscura es Obama, pues correla con ese patrón, que fijaos que también detecta otro señor con traje de piel oscura, que en este caso no es un señor, es una señora, es Kamala Harris, pero fijaos que es interesante cómo el algoritmo en sí ha detectado esa similitud y no, o sea, nos está detectando que cuando Biden sale tanto como Obama como Kamala Harris también tienen más retweets, ¿no? Y en traje, ¿no? A lo mejor si no sale en traje no tiene el patrón, ¿no? Pero fijaos qué interesante, ¿no? Rihanna, Sí, una cosa, pregunta Juan, sí. dice, una pregunta, ¿también está con los colores? Está con los colores, ¿qué quiere decir? Es que no estoy seguro. Yo tampoco tengo muy claro, a ver si Juan nos puede aclarar un poquito más. Gracias. Sí. Ah, bueno, igual se refiere a los colores de las imágenes. No lo sé. A ver si puede aclarar Juan lo que quiere decir. Pero bueno, el caso es que esto mismo, fijaos, lo he hecho con la cuenta de España en Twitter. @Spain en Twitter es una cuenta de España que se dedica a promocionar pues España, ¿no? Y pone imágenes de todo tipo de nuestro país, ¿no? Entonces, fijaos en este caso, salen estos clústeres, ¿no? Cuando hago zoom, por ejemplo, aquí, todo esto que detecta está muy separado además porque es comida, ¿vale? Entonces, fijaos que incluso detecta las paellas. ¿Veis? Aquí podéis ver la paella, que como veis tiene muchos retweets. Este es uno de los tweets con más retweets. Fijaos qué éxito la paella, ¿vale? ¿No? Y aquí podemos ver otras fotos de paella que han puesto, ¿no veis? Maravillosas, ¿no? ¿Vale? Aquí más fotos de paellas, ¿no? Y fijaos que es interesante como incluso esto que es pulpo, ¿vale? Como visualmente se acerca a las paellas en el sentido de que es algo redondo, ¿no? Como con puntitos, repetitivo, ¿no? Como podrían ser arroces, ¿no? Y conforme me alejo o me voy a otros sitios, ¿no? Pues encontramos como otras categorías de productos, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí hay churros, ¿vale? ¿No veis? Estos churros pues están cerca de estos buñuelos o lo que sea, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, es la misma historia. Fijaos que aquí el patrón, os voy a dar otro patrón interesante. ¿Qué provoca más retweets en las fotos de España? Pues bueno, le doy a cuartil tercero. Fijaos que están hiperconcentradas, ¿vale? Muy, muy concentradas en este clúster de aquí. Que todo esto lo que tiene en común es que son atardeceres en el mar, ¿vale? O sea, atardeceres en el mar, el reflejo del sol en el mar al atardecer, como veis, es espectacular. O sea, esto funciona fenomenal, ¿vale? Y de hecho veréis que está muy repetida las mismas fotos. Por ejemplo, veis que aquí pone buenos días, lunes. La vida es como un espejo, te sonrías y la miras sonriendo, ¿no? Y fijaos cómo esta misma foto la usa otros días y dices, buenos días, martes, la vida te regala todos los días un cheque de 24 horas. Tú decides cómo invertirlo. Bueno, son un poco Mr. Wonderful y tal, ¿no? O Pablo Coelho, ¿no? Pero bueno, como que se nota que el community manager se ha dado cuenta que los atardeceres en la playa funcionan y los suelen repetir y suelen repetir en éxito, ¿vale? ¿Veis? Pero fijaos que es espectacular, ¿eh? Sí. Bueno, mira, ya que no ha respondido Juan, dice, quiero decir, lo repito entonces, una pregunta, también está con los colores, quiero decir si existe un patrón para determinar los que mejor funcionan según qué territorio. Es para el diseño de un mensaje.
Vale. Sí, sí, a ver, o sea, ya te digo, unas cosas de las que se le detecta, mira, por ejemplo, si yo pincho en estas que están todo en tono azul, ¿vale? Veréis que si hago esto por selección, ¿la veis? Aquí, a ver, deberían salir, no, es que yo creo que detecta sobre todo textos que aparecen y demás. Pero sí, o sea, veis que pone logo, graphics, design, tal, o sea, sí que los algoritmos estos tienen pues esa capacidad de tener en cuenta el color y tú ya puedes extraerlo eso como una feature o no, ¿no? Como una variable más, ¿no? Y decir, bueno, pues el color tiene una influencia más o no. No sigo estando tan seguro de la pregunta y si estoy respondiendo bien o no. O sea, Juan, no desistas en reformular la pregunta si quieres más, porque igual no la estoy contestando bien del todo, ¿vale? Pero bueno, Otra pregunta, sí, y no te quiero interrumpir demasiado. Dice no, Santi, no. dice si se puede aplicar a datos financieros. Sí, Dice, claro, claro. Es dice que ahora voy a saltar a eso. Sí, sí. perfecto. He empezado con este tipo de datos porque ya digo, creo que ayudaban a entender ciertas cosas de una manera muy sencilla, muy visual, ¿vale? El siguiente salto que iba a enseñar es con datos de texto, ¿vale? Entonces, tú aquí puedes meter mogollón de textos, ¿vale? Y en lugar de conectarlos por su similitud visual, puedes sacarlo por su similitud semántica, ¿vale? Entonces, a base de conectar tweets parecidos, emergen estos clústeres que tienen narrativas y temáticas. Estos son los tweets de Trump, ¿vale? Entonces, podéis ver, por ejemplo, que todos estos de amarillo se definen por Corea, China, Trade, North Korea, estos por Illegal Immigration, Low Border, estos por Country, Entrepreneur, Honor Family, ¿no? Este por Fake News, Fake Media, tal, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces, puedes ver como de qué van los tweets de Trump, ¿no? Pues una manera rápida de hacerte una idea de qué van, ¿no? Si yo me acerco mucho, ¿no veis? A cualquiera de estos, ¿vale? Da un poco de miedo ver aquí a Trump repetido tantas veces, ¿no? Podemos ver, today I'm making good on my promise to defer our farmers and ranchers from unjustified trade relations by foreign nations, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Bueno, está hablando de proteccionismo de los granjeros, ¿no? Si yo le pongo aquí a que seleccione otros tweets similares, por ejemplo este, después veis habla sobre farmers had been on a downward trend for 15 years, the price of soybeans had fallen tal, no sé cuánto, ¿no? Lo mismo si miráramos otros de alrededor, pues veréis que tiene que ver con aranceles y cosas y proteger a los granjeros, a los agricultores y demás, ¿no? Entonces, a base de conectar textos parecidos, ves cómo empiezan a emerger narrativas, temáticas distintas, ¿no? Yo podría hacer exactamente lo mismo, ¿no? Y decir, por ejemplo, bueno, esto es los fake news, ¿no? Y entonces, fijaos, cuando pincho aquí, pues puedo ver, por ejemplo, que tuvieron más prevalencia. El gris es todo el mundo, el azul es la selección. Durante la época preelectoral, él ganó las elecciones en 2017, en 2016 fue su campaña, pues veis que sobre todo hablaba mucho de fake news en la época de la campaña, ¿no? ¿Vale? No, luego hablaba también, ¿no? Pero, y tú puedes jugar con estos filtros, ¿no? Es decir, bueno, y las fake news que comentaba en tiempo después, ¿no? Entonces, conforme vas aplicando estos filtros, puedes ver que vas correlando más con eso, ¿no? ¿Vale? Y te puedes hacer una idea de las distintas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, voy a saltar ya a la parte que no son datos desestructurados, o sea, imágenes o texto, y vamos a verlo con otro tipo de datos, ¿vale? Vamos a ver con datos financieros, ¿no? O datos más numéricos, ¿no? Muy categóricos, ¿no? ¿Vale? Entonces, mira, por ejemplo, esto de aquí que veis es la EPA, ¿vale? La encuesta de estructura salarial, que es una de las encuestas más grandes que se hacen en este país, ¿no? Más de 200.000 personas, ¿vale? O sea, si yo que soy de Granada, pues más o menos hay aquí, cada puntito es como si estuvieran todos los granadinos aquí representados, pues cada puntito es un granadino, ¿vale? Y entonces la gracia es que Graphex es capaz de, bueno, esto era imposible, ¿no? Inimaginable hace tan solo unos años, el poder usar en un navegador, poder hacer este tipo de representaciones, visualizaciones y a esta velocidad, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que nosotros ponemos aquí cada puntito y entonces hemos hecho un modelo, ¿vale? Que ha tenido en cuenta todas estas variables que les preguntan en la encuesta, como su nivel educativo, los años que llevan, o sea, bueno, su edad, ¿vale? O sea, que está no, los años que llevan trabajando es años 2, ¿vale? El tipo de jornada, si es de duración indefinida o definida, el género, el CENACE de la empresa en la que trabajan, ¿no? ¿Vale? O sea, el tipo de actividad que tiene. Esto es otro tipo de clasificación de actividad, si la empresa es grande o pequeña, si es de contrato público o privado, en qué zona de España están, si tienen responsabilidad o no, o sea, si son managers o no, cuántos años de antigüedad llevan en la empresa y demás, ¿no? Esto ya en sí, tú automáticamente subes este dataset de la EPA y Graphex automáticamente te da todo esto, ¿no? Que ya está bien porque
pues a nivel exploratorio, pues por ejemplo, ves que la antigüedad media en España en una empresa son 9 años, ¿vale? O sea, si tú coges a un español aleatoriamente, le preguntas, ¿cuántos años lleva en tu empresa? Lo más probable es que te diga entre 2 y 16 años y la mediana son 9 años, ¿no? Porque el cuartil tal, ¿no? ¿Vale? Entonces yo, fijaos, puedo hacer esto a nivel exploratorio y es la leche, porque puedo decir, vale, por ejemplo, quiero saber la gente que lleva muchos años, ¿no? Que lleva 16 años, qué predice eso, ¿no? Entonces, si pincho ahí, selecciona eso y aquí me chiva que otras cosas correlan, ¿no? Por ejemplo, lo de los años, ¿no? Que te dice la edad, ¿no? Pues obviamente correla mucho con la edad porque para llevar muchos años en una empresa, pues correrá que seas muy mayor, ¿no? ¿Vale? Entonces, sobre todo en la gente de 50 59 años o más de 59 los que llevan tantos años en la empresa, ¿no? ¿Vale? Y luego el tipo de contrato, ¿no? Pues normalmente gente que tiene indefinido, ¿no? No te vas a tirar 16 años renovándote, ¿no? Aunque bueno, hay algunos que sí, ¿vale? Luego, control, pues mira, sobre todo se ve que es más predominante el sector público, aunque hay más gente que lleva 16 años en la privada, en términos relativos, aquí vemos que el 16% de los contratos en España son del sector público, ¿vale? O sea, son funcionarios, ¿vale? Sin embargo, son casi el 30% de los contratos de los que llevan más de 16 años, ¿no? Entonces, el uplift, ¿no? O sea, la diferencia, ¿no? Si lo ordeno por uplift, o sea, en realidad es muy grande. O sea, es mucho más probable que alguien, o sea, se tiene tantos años si está en el sector público que privado, ¿no? ¿Vale? Bueno, estos son como preguntas muy sencillas. Yo aquí podría preguntarme, vale, ¿y el sector privado? Entonces estoy seleccionando el privado que lleva muchos años, ¿no? Entonces, pues podríamos ver, por ejemplo, el sexo, mira, eso es interesante, ¿no? O sea, correla bastante, ¿no? O sea, es mucho más probable que sea un hombre que una mujer, ¿no? Que lleva tantos años en una empresa, ¿no? Bueno, eso es de nuevo una exploración muy descriptiva, como lo que yo decía antes, ¿no? Pues es lo que hace un experto, ¿no? ¿Vale? Encontrar ese tipo de cosas. Yo luego puedo buscar aquí, comparar cosas y correlaciones. Por ejemplo, me puedo ir a la del compare y le puedo decir, bueno, vamos a coger la variable sexo y vamos a ver qué diferencia más a los hombres de las mujeres en general, ¿no? Entonces, pues fijaos que lo que más diferencia de todas las variables, me las ordena por diferencia, es esto, que el tipo del CNOE, ¿no? O sea, en el caso de los trabajadores cualificados, o sea, de industrias manufactureras, hay muchos más hombres que mujeres, ¿vale? O sea, el 14% de los hombres trabaja en industria manufacturera por el 3,8% de las mujeres. Mientras que en empleados de oficina que atienden al público, pues como veis es un sector mucho más femenino. O sea, el 10% de las mujeres están ahí por el 3,5% de los hombres. Trabajo de la salud y el cuidado de personas, pues lo mismo, más femenino que masculino, ¿no? O sea, fijaos cómo se ve muy bien cuáles son todos estos trabajos más femeninos que masculinos, ¿no? Y viceversa. Por ejemplo, los peones de la agricultura, pues más masculino que femenino, ¿no? ¿Vale? ¿No? Y entonces, bueno, yo le podría dar aquí a amor y podría ver, pues, bueno, pues, por ejemplo, ¿no? En ocupaciones militares, pues hay muy poquita gente, los poquitos que hay son un poco más hombres, pero hay tan poca que no se nota, ¿no? ¿Vale? Bueno, el caso es que esto, como digo, es muy interesante. Luego podéis ver, por ejemplo, el tipo de jornada, ¿no? Pues hay muchas más mujeres a tiempo parcial que hombres. En nivel de estudios, hay muchas más mujeres diplomadas universitarias que hombres. Hay más hombres con solo estudios primarios, ¿vale? Bueno, el caso es que puedes ver una a una, y esto es muy interesante, porque tú no tienes que aquí definir tanto la hipótesis. O sea, normalmente el resto de herramientas y de análisis tienes que definir muchísimo la pregunta, ¿no? O sea, tú tienes que decir, ¿qué hacer? Y tienes que saber de visualización de datos. O sea, tienes que saber, ¿qué necesito? Un gráfico. O sea, quiero ver si hay más hombres o mujeres de jornada completa y tal. Y además tienes que imaginarte cuál es el tipo de visualización más adecuado para ver eso, ¿no? Mientras que en Graphes tenemos todas estas secciones que te ayudan directamente, ¿no? A seleccionar el tipo de visualización y te orientan, ¿no? Tú ya solo tienes como que filtrar y seleccionar otras cosas más, ¿no? Pero bueno, lo que quería enseñaros aquí, ¿no? Es lo siguiente, que es más, aquí lo que queremos hacer es un modelo. O sea, yo aquí lo que he querido es saber cuánto cobra la gente, ¿vale? O sea, yo quiero predecir qué tienes que tener, o sea, qué conjunto de variables son las que predicen los salarios más altos y bajos, ¿no? Porque, por ejemplo, un fenómeno muy complejo del que se habla mucho es la brecha de salarios que hay entre hombres y mujeres, ¿no? Los hombres ganan más, ¿vale? O sea, eso lo podemos ver aquí en el sexo, ¿no? O sea, yo pincho en hombres y podemos ver que el salario mediano de los hombres son 23.000 euros, ¿vale? Mientras que el salario mediano de las mujeres es 18.000, ¿vale? O sea, es una diferencia bastante considerable, ¿no? Entonces, claro, en realidad es un fenómeno complejo. O sea, quiere decir esto que
las mujeres ganan menos por el hecho de ser mujeres. Bueno, pues no voy a decir si sí o si no, porque las conclusiones después de mirar esto no son tan sencillas. Pero por lo menos vais a ver que no es tan sencillo porque cuando empiezas a comparar a igualdad de profesión, tipo de jornada completa, o sea, ya podéis ver, por ejemplo, unas cosas que hemos visto es que hay muchas más mujeres en jornada parcial, ¿no? Y entonces, claro, en jornada parcial se cobra menos, incluso por ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces, veis, eso ya es una cosa que explica bastante la diferencia salarial, ¿no? Pero el caso es que esto por debajo de Graphics, antes de llegar aquí de una manera muy sencilla, hemos dicho que ahora les queríamos usar para entender el salario y qué queríamos predecir. Y fijaos que cuando yo me voy al modelo que ha hecho Graphics, me viene a decir que, bueno, teniendo en cuenta estas 10 variables, nivel de estudios, el tipo de empresa, años de antigüedad y demás, se puede predecir con este error mediano, 4.800 euros, el salario de una persona, ¿vale? O sea, si tú me das aleatoriamente cualquier español, su nivel de estudios, la industria en la que está, los años de antigüedad, el sexo, el género, si es responsable o no, tal, yo me voy a desviar, se lo doy a Graphics, Graphics va a tener un error medio de 4.800 euros, ¿vale? De precisión, ¿vale? Y además aquí me dice que variables tienen más impacto, ¿vale? Que como veis, pues sobre todo es el nivel de estudios, la industria en la que trabaja, los años de antigüedad, etcétera, etcétera. De hecho, fijaos que las que menos predictivas son el control, o sea, si es pública o estatal, ¿vale? Y luego el género, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, el caso es que como lo estudiamos es a través de este concepto del grafo, ¿vale? Entonces, bueno, yo tenía la variable esta de retribución que como veis se ve muy mal porque la inmensa mayoría de los españoles están aquí concentrados entre 0 y 200.000. Alguna gente de esta encuesta, ¿vale? Cobra más de 4 millones de euros, ¿vale? Entonces se habrán cruzado con algún futbolista o algún ejecutivo, ¿no? De los altos se ha participado y claro, entonces pues si fijaos que si yo selecciono, hago zoom por aquí, ¿no? Pues tengo solo 4 personas que ganan más de 3 millones de euros, ¿no? La inmensa mayoría está aquí. Entonces, de nuevo, puedo pinchar en esta gente de aquí, yo le puedo dar aquí en que haga un zooming, ¿vale? Entonces, esto aplica un zoom, ¿vale? Que se hace aquí, ¿vale? Y entonces ya veréis que incluso, ¿no es? Me sobra lo de los 200.000 porque la inmensa mayoría de los españoles ganan entre 0 y 100 y pico mil, ¿vale? Entonces, bueno, yo he hecho otro zoom sobre 100.000 y esta sería un poco la distribución, ¿no? Que ya se visualiza mucho mejor y nos permite entender mucho mejor las distribuciones de los salarios en España, ¿no? Ya aquí a ojo, pues podéis ver que la moda un poco está entre 15 y 20.000, o sea, el rango más frecuente de salarios está entre 15 y 20.000, ¿no? Y si ganáis más de 40.000 euros, yo esto me gusta mucho enseñárselo porque en Grafes tenemos gente muy jovencita que gana más de 40.000 euros, ¿vale? Y les digo, mirad, fijaos, sois casta, estáis en el top 13% de la población que más gana, con muy poca edad, y ya cuando lo filtro además a su tramo de edad, fijaos que pocos españoles, o sea, solamente un 1% de españoles entre 20 y 29 años gana más de 40.000 euros, ¿no? Y en el sector de los informáticos y programadores se da bueno, ese privilegio, ¿no? De que hay muy pocos y hay tanta demanda que está muy bien pagado, ¿no? Pero fijaos que aquí qué bien se ve, ¿no? Fijaos que si movemos esto y nos movemos a los que ganan más de, no sé, 50.000 euros, ¿vale? Pues es el top 8%, ¿no? Y si nos vamos a un salario de o algo así en España, ¿no? Pues es como el top 3%, ¿vale? O sea, bueno, el caso es que mientras que yo hacía esto, de nuevo, estáis viendo que sobre todo está concentrado en una zona, en un clúster, ¿vale? Y ese clúster no es más, si yo coloreo por estos clústeres, ¿vale? Esos clústeres son, pues eso, combinaciones de variables, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es cogernos el clúster más alto, o sea, un clúster de top, por ejemplo, 10%, ¿vale? Y entonces yo ahora aquí voy a seleccionar qué clúster tiene más prevalencia de eso. Y como veis es el clúster 3, ¿vale? Entonces cuando yo cojo el clúster 3, esto aquí me está archivando qué define a esta gente, ¿no? Y como veis, esta gente se define por llevar muchos años en una empresa. O sea, para esta gente que gana más de 47.000 euros, o sea, el 3%, esta combinaciones de variables es gente que lleva más o menos como 30 años en una empresa, ¿vale? Luego, o sea, que es mayor, tiene entre 50 y 59 años, ¿vale? Está en una empresa de más de 200 trabajadores, ¿vale? Sobre todo son técnicos profesionales de apoyo o técnicos profesionales científicos e intelectuales. Estas clasificaciones del INE muchas veces no son demasiado útiles porque podría difícil saber muchas veces, ¿no? Como veis, la mayoría de ellos
son licenciados y doctores universitarios o de FP y tal, ¿no? Pero la mayoría suelen tener estudios superiores, ¿vale? Y suelen ser hombres, ¿vale? Están a jornada completa, suelen ser de control privado, ¿vale? Y no suelen ser responsables, ¿vale? Entonces, ¿veis? Esto es lo que me define mejor el grupo de personas más numeroso en España que gana esa cantidad de dinero, ¿vale? Pero yo ahora también me podría imaginar, oye, ¿cómo es el grupo de personas que gana menos, ¿no? Que es, vamos a hacer un clear un momento, y me voy a quedar con el grupo de personas que gana menos dinero, ¿no? Y sería este tipo de gente que está sobre todo a tiempo parcial, ¿vale? Que lleva un año en una empresa, ¿vale? Que tiene duración determinada, o sea, no es un contrato indefinido, que sobre todo está en estos sectores, en peones de agricultura, trabajadores de servicios de salud y cuidado personal, ¿vale? ¿No veis? Que tienen más bien solo pocos estudios, educación primaria tal, que suelen ser mujeres, ¿vale? Entonces, fijaos cómo Graphex automáticamente, ¿no?, me ayuda a pintar, ¿no?, con conjuntos de personas que son concretas, que tienen combinaciones y me ayuda a entender esa predicción de ese modelo, ¿no? Y eso es lo que es muy especial de esta parte, ¿no? Entonces, fijaos, por ejemplo, ¿no? Esto lo podría ilustrar con muchos otros ejemplos. Como solo tenemos 10 minutos y a lo mejor hay preguntas, no me voy a extender mucho más. Quizás solo enseñar que algún ejemplo u otro donde los puntos y los clústeres se les ponen coordenadas geoespaciales y emergen patrones también espaciales. Esto, por ejemplo, es conectar los puntos de todos los condados de Estados Unidos, los patrones migratorios, de cómo va la gente de un sitio a otro, ¿no? Entonces, fijaos cómo emergen clústeres territoriales, ¿no? Muy conectados, por ejemplo, o sea, esto sería como el sur o sea, esto sería como el este de Estados Unidos, ¿vale? Y veis cómo hasta dónde llegan las conexiones de territorios. Por cierto, esto lo hice yo con España también, con un mapa de... Déjame que lo enseñe. Esto lo hice yo, mira, con España. Lo hice a través de la movilidad entre provincias, con estos datos que compró el INE a través de... Uy, un momento. Vamos a ver, están aquí los clústeres, que está esto un poco roto. A ver, sí, está aquí. Vale. Joder, no. Un momento. ¡Ah! ¡Qué cachis! Un momento. Aquí está. Vale. Mira, fijaos. Esto no se ve muy bien porque en España son provincias, ¿no? Entonces, fijaos que en este caso lo que hice fue clusterizar los territorios por las conexiones de tal. Y es interesante, joder, es que no saben ni los nombres. Esto tengo que tuve un problema. Uf, qué mal. Buah, no lo puedo ni guardar. Bueno, esto por ejemplo es Albacete y sale conectado con la Comunidad Valenciana, porque la gente de Albacete se mueve más hacia Valencia que hacia otro lado, ¿no? Veis, por ejemplo, los extremeños están muy conectados con los andaluces. Bueno, la única particularidad que decir es que la única comunidad autónoma que tiene una forma real es Galicia, el resto están interconectados de otra manera, ¿no? Pero bueno, en el caso de Estados Unidos, que lo tengo mejor, se ven cosas como la gente de Nueva York que migra mucho a Florida y cosas así, ¿no? Y luego lo que mola mucho es que, por ejemplo, tú puedes decir, oye, este clúster del oeste de Estados Unidos, y entonces yo le doy aquí Automatic y esto genera subclusters dentro de eso, ¿no? Y yo puedo jugar aquí con un parámetro y decir, quiero, por ejemplo, todo esto sería equivalente a California, ¿no? A todos los estados y yo digo, oye, quiero que saques menos clústeres, ¿no? Entonces cambio este parámetro, ¿no ves? Y va encontrando por dónde romper en base a esas unidades de relaciones. O quiero que tengas más, ¿no? Entonces, fijaos qué rápido se recalcula todo, ¿no? Y te permite hacer todo eso, ¿no? Aparte de todas estas cosas que he enseñado y mil cosas más que no me ha dado tiempo a enseñar, ¿vale? Como ver patrones temporales y cosas así, ¿vale? Que no he tenido tiempo de enseñar. Pero bueno, creo que con esto os hacéis una idea del tipo de herramienta que hacemos y un poco la misión que tenemos, que es conseguir que gente que es analítica, pero que no tiene tiempo de ponerse a aprender código en R o en Python, ¿no? Tenga estos superpoderes de poder hacer este tipo de análisis. Y es que aunque sepas Python y R, yo sé Python y R, soy informático y porque me encanta esto, digamos que si no tienes una herramienta así de visual, te pasas más tiempo googleando cómo era el nombre de tal función o la sintaxis y también las abstracciones que tienes que hacer, que verdaderamente haciendo preguntas interesantes a los datos y observando patrones, ¿no? Y haciendo buenas preguntas a los datos, que es lo que los humanos somos buenos, ¿no? Y bueno, yo creo que un poco hasta aquí llega mi rollo, que ya llevo casi una hora. Victoriano, pues muchísimas gracias.
tenemos aquí algunas preguntas Sí, que nos vamos a ir leyéndolas, ¿no? Por ejemplo, sí. había una que era interesante, dice, de Paco, decía, el mundo de las criptomonedas, muy entretenido, ¿no? Dice, tiene una volatilidad bárbara y los tweets de grandes fortunas influyen en el comportamiento. ¿Puedes crear algoritmos para comprobar tweets fakes o que busquen influir en la compra y venta de activos para tomar una decisión? Sí, sí, este es un caso de uso que yo he visto gente que lo ha probado y lo ha hecho en Graphics. Bueno, voy a hacer un disclaimer, ahora que todavía hay bastante gente. Podéis entrar a Graphics, he visto por ahí alguna gente que preguntaba cuánto costaba y tal. He puesto ahí un link, o sea, si entráis a Graphics veréis que hay cuentas gratis de Graphics. La única limitación que tienen las cuentas gratis es que llegan hasta 10.000 filas los datasets, o sea, si tenéis de más de 10.000 tenéis que pagar y solo puedes hacer 4 proyectos y tal, ¿no? Pero bueno, y las cuentas de pago tampoco son muy caras, hay cuentas que empiezan en 50 euros al mes y dependiendo un poco hay otras de 150 euros al mes, o sea, creo que son bastante affordable, ¿no? Como se dice, ya no se habla en español, que se pueden, que no son caras, vamos. Y bueno, en cuanto a esto de las criptomonedas, sí, o sea, podrías potencialmente, es un programa bastante complejo, si fuera fácil yo no estaría aquí, estaría pues invirtiendo en criptomoneda. A mí, bueno, no voy a entrar aquí a hablar del tema de cripto, pero bueno, que el caso es que sí, podrías potencialmente coger los precios y variaciones de las criptomonedas y podrías sacar tweets o cosas que se dicen o otros factores bursátiles y podrías intentar ver si habla Elon Musk o si habla no sé quién, si va a tener más impacto que si habla Menganito y podrías también aplicar modelos de sentimiento y cosas así que tenemos integradas en Graphics para intentar pues, hacer modelos que te ayuden a predecir el cambio de eso. Ya te digo yo que algo puedes encontrar, pero en general la mayoría de estas cosas tienen comportamientos muy cisne negro, ¿no? Que, que es difícil de hacerlo con una anterioridad suficiente, ¿no? O sea, a lo mejor en minutos sí que te puede dar tiempo a reaccionar, ¿no? Pero bueno, es complejo, obviamente, ¿no? O sea, no, las cosas bursátiles siempre tienen mucha complejidad, pero bueno, se pueden potencialmente atacar con herramientas así. Luego decía Juan, decía, ¿pueden conectarse diferentes bases de datos de fuentes distintas a la vez? Sí, a ver, puedes a Graphics subir un fichero en Excel o CSV o puedes conectarte a una base de datos SQL, a un BigQuery, o sea, te puedes conectar a muchas bases de datos distintas, ¿no? Y seguimos añadiendo integraciones. Lo que no hace Graphics de momento es hacer joins entre tablas, o sea, que si tú quieres hacer un análisis final entre que requiere juntar datos de todas tablas distintas, eso no lo puedes hacer desde Graphics. Eso en el futuro probablemente lo vamos a permitir que lo puedas hacer, pero para eso creemos que hay otro tipo de herramientas que están más destinadas a esa funcionalidad y Graphics se enfoca más en la parte de analítica y no tanto de transformar los datos en una versión final, ¿no? de ese nivel, ¿no? Entonces, eso diría un poco que pueda responder la pregunta. Muy bien. Luego dice Patricio, dice, ¿se conecta Graphics a las herramientas de Microsoft 365 como por ejemplo Power BI? Bueno, Power BI es una herramienta que diría que pertenece a esa categoría de herramientas que hablaba al principio, que son de Business Intelligence, ¿no? O de cuadros de mando, ¿no? Entonces, no nos conectamos a Power BI porque sería un poco raro, o sea, porque Power BI, o sea, sí que Power BI con Power Query tiene la capacidad de transformar datos y potencialmente ese cambio lo podrías poder conectar a Graphics. O sea, lo que yo haría si usas eso es exportar eso con un CSV y subirlo a Graphics, ¿no? O exportarlo a una fuente de datos de Power BI, que puede ser un Excel también o algo en remoto, o sea, una Azure o algo así, y conectarte a Graphics desde ahí, pero no entre Power BI y Graphics directamente, ¿no? Una pregunta muy interesante. Dice, ¿es posible aplicarlo a cuenta de pérdida y ganancia, balance de situación o a diarios contables? Es decir, utilizando libros Sí, contables. no diría que tampoco la contabilidad entra en el tipo de análisis para lo que hemos diseñado Graphics,
creo que la contabilidad es un tema en sí bastante interesante porque la contabilidad normalmente te requiere mucho de input manual, ¿no? O sea, de tú estar clasificando y reclasificando determinados gastos, ¿no? Y haciendo ciertas proyecciones, ¿no? A futuro, introduciendo datos. Entonces, es un tipo de software el contable que no creo que Graphes esté pensado para hacer contabilidad. Potencialmente sí que podrías meter datos de contabilidad, ¿no? Y hacer proyecciones a futuro, ¿no? O sea, yo qué sé, si tienes datos de ventas o algo así, tienes una serie temporal y quieres proyectar cómo va a ir eso basándose en tu serie temporal y si es lo suficientemente larga, pues potencialmente sí que podrías exportar esa información y verla en Graphics. Pero no diría tanto desde el punto de vista contable, que es más, pues eso, un punto de vista que tiene más que ver, pues eso, con un tipo de tareas que requieren mucho input manual, ¿no? Es un arte la contabilidad, yo diría, ¿no? Bueno, y ya algunos compañeros preguntan pues, acerca del coste. Bueno, pues Sí. eso Sí, ya... sí, es un tema de... Vamos a poner una tabla de precios público muy pronto, dentro de unos meses, pero ya os adelanto que hay cuentas de 50 más o menos euros al mes y otras que valen en torno a 150, depende de las necesidades que tengáis, ¿vale? Pero empiezan más o menos en ese rango de precios que yo creo que, vamos, incluso cualquier pyme, a la mínima que Graph te dé una cierta información, creo que te puede ahorrar mucho más dinero, ¿no? A la larga, ¿no? Y hacer ganar mucho más dinero, ¿no? O sea, Victoriano, pues oye, yo lo primero que quería hacer es agradecerte tu tiempo. Sé que pues que estás con muchísimo trabajo. El que nos haya mostrado la herramienta hoy, vuestro trabajo, pues es un regalo para nosotros. Yo así lo he visto y espero que a los compañeros también les haya gustado. Y bueno, pues eso, muchas gracias y bueno, esperamos contar otras veces contigo. nada, un placer. Voy a poner por aquí mi Twitter y mi LinkedIn, en caso de que la gente quiera seguir conectada conmigo o escribirme. Mi email también lo voy a poner. Y ya digo, un placer, ¿eh? O sea, no sé muy bien la gente que está detrás, pero me imagino que por vuestra red, joder, no sé, por vuestra red de gente, me imagino que es gente, pues, efectivamente interesada en este mundillo de datos, ¿no? Tanto como lo soy yo. Y, y oye, pues eso, un placer seguir conectados. Y bueno, no he contado también en nuestro Twitter y en nuestro blog, publicamos muchos artículos a menudo, tenemos una newsletter también de todo tipo de análisis de datos con datos públicos que hacemos y creo que también le puede interesar a la gente si le gusta este mundillo. Pues nada, pues muchísimas gracias nuevamente y recordaros que a los compañeros, el día 10 tenemos con Raúl Benavente un taller digital, en este caso sobre... Que está aquí, lo estoy viendo, ahí hay un Raúl Además Benavente. está por aquí, Lo he correcto. visto, lo he visto. Aprovechamos para saludarle de auditoría en entornos informatizados, que es un tema de absoluto interés en la auditoría financiera. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Chao, chao. Hasta luego.